Apple Park, Batch, estamos preparados para el WWDC de este año. We have so much to cover today. Acaba de terminar la Conferencia Mundial de Desarrolladores en el que hemos visto cómo va a ser el nuevo iOS, el sistema operativo que lleva el iPhone, también iPad, Mac, tvOS y también las Apple Vision Pro. Y tengo que decirte una cosa, este evento me ha gustado mucho. Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos de tecnología y estilo de vida, y la idea es transmitirte la tecnología desde una perspectiva muy cercana y contarte cuáles son aquellas cosas que creo que vas a utilizar en tu día a día. He podido asistir al Apple Park donde se ha hecho esta conferencia y quiero hacerte un resumen de las novedades más importantes y aquellas que creo que vas a utilizar en tu iPhone. El evento realmente lo dividiría en dos grandes bloques. Por una parte hemos tenido el cambio de diseño que vamos a ver en todos los sistemas operativos y por otro lado también Apple Intelligence ha tenido su momento. Y de hecho, te diría que incluso añadiría un tercer momento, que es iPadOS, porque este año va a ser un gran año para el iPad. Sobre el nuevo diseño, lo han llamado Liquid Glass. Lo que han hecho ha sido trasladar un poco toda la experiencia visual de las Apple Vision Pro, que se basaba en los cristales translúcidos, en poner en primer plano unas cosas, luego un poquito más difuminadas en un segundo plano, y de ese modo te da la sensación de tridimensionalidad y de lo que ellos llaman computación espacial. Pero ¿cómo trasladas todo esto a la pantalla de nuestro iPhone? Vale, pues te lo cuento. Imagínatelo como una especie de cristal translúcido. Este cristal translúcido está en un primer plano y esto sirve, por ejemplo, para colocar los botones, los textos y las imágenes que estén detrás de ese cristal translúcido van a colorear ese cristal. Este nuevo lenguaje visual no solo se queda en el iPhone, también lo vamos a ver en el iPad, en el Mac, en el Apple TV, en el Watch y por supuesto en las Apple Vision Pro. Este es el mayor cambio visual que hemos visto desde iOS 7 y será lo que veamos a partir de iOS 26. Y sí, es que este año se han saltado unos cuantos números y pasamos de lo que iba a ser iOS 19 a realmente iOS 26. ¿Por qué? Porque quieren que ahora todos los sistemas operativos vayan con el año en el que realmente van a ser utilizados. Aunque podían haber puesto iOS 25 realmente. Bueno, ellos sabrán. Van como un año por delante. A mí personalmente el nuevo diseño de Liquid Glass me parece espectacular. Y hay una cosa, un detalle que me ha parecido muy bonito, es que no solo reacciona al contenido que tiene en la pantalla para poder colorear ese cristal, sino también a la propia luz. Cuando tienes el teléfono en la mano y lo giras, simula que le está dando la luz al cristal y cambia un poquito esas luces y sombras, dándole una sensación de realismo espectacular. Tengo que probarlo, tengo que instalarme ya la beta en el iPhone. Importante, todo lo que te voy a contar, todas estas betas salen hoy para desarrolladores y en julio saldrán para el público general, todos aquellos que quieran probar las versiones beta, y más o menos en septiembre, octubre saldrán las versiones finales. Todas las aplicaciones han tenido que ser obviamente rediseñadas para poder adaptarse a este nuevo lenguaje visual basado en el cristal y en las cápsulas. La aplicación de cámara además la han hecho más sencilla y ahora es muy fácil pasar de lo que es foto a vídeo. Me parece muy interesante porque, seamos sinceros, cada vez grabamos más vídeo con nuestros iPhones y la aplicación que más va a aprovechar de lo que saquemos con la cámara es la aplicación de fotos. Fotos la han arreglado y han vuelto a poner los accesos directos que habían quitado el año pasado y además han adaptado todas las funcionalidades de este nuevo Liquid Glass. Pero si hay una cosa que tengo que subrayar es una funcionalidad que han traído de las Apple Vision Pro. Ahora vas a poder seleccionar una imagen que está en 2 dimensiones y transformarla en 3 dimensiones. ¿Y cómo vas a poder verlo si no llevas unas gafas? Girando tu iPhone así vas a tener esa especie de sensación de tridimensionalidad. Es lo más parecido a los cromos de magos de Harry Potter que salían en las ranas de chocolate. Sí, soy muy millennial. Toda esta parte de Glass va a estar adaptado en todos los sistemas. Por ejemplo, en tvOS, el sistema operativo de Apple TV, todas estas funcionalidades de cristal van a servir para que puedas elegir ciertas cosas en los menús y no tener que salirte de la película. O en el Apple Watch, por ejemplo, vas a tener lo que ellos llaman este Smart Stack, pero de forma translúcida. Honestamente creo que es el sistema operativo y el lenguaje visual más bonito que existe. Sobre Apple Intelligence y cómo lo han adaptado a diferentes sistemas. Vale, es verdad que Apple no ha sacado, por ejemplo, como hizo Google hace un mes, ese Veo que te permite crear, inventarte básicamente con un texto, un vídeo. Y sí que parece que Apple en ciertas cosas está por detrás de la competencia. Las funcionalidades que han presentado me parece que son muy fáciles de poder utilizarlas en el día a día. Te explico. Sin ir más lejos, en el Apple Watch. El Apple Watch lo utilizamos para entrenar y ahora vas a tener una cosa que se llama Workout Buddy como tu compañero de entrenamientos, que lo que va a hacer es extraer todos esos datos biométricos que has ido haciendo de tus entrenamientos
Por ejemplo, cuando levantas pesas, pues levantar más o entrenar para correr más rápido y te va a dar mensajes tipo, oye, corre más rápido porque el entrenamiento anterior lo hiciste mejor, y todo con una voz natural de los entrenadores de Apple Fitness Plus. La idea de que la inteligencia artificial esté dentro de las aplicaciones para hacer que ciertas funcionalidades sean más sencillas de usar es lo que estamos viendo realmente en todos los sistemas, no solo en el Apple Watch. Por ejemplo, en el iPhone vamos a poder tener una llamada de FaceTime con otra persona que no habla nuestro idioma y se van a ir traduciendo de forma simultánea las cosas que nos vaya diciendo esa otra persona si está en otro idioma. Y esto funciona no solo para FaceTime, sino también, por ejemplo, cuando estamos haciendo una llamada por teléfono. Lo que hace es utilizar el diálogo a texto y te lo va traduciendo de forma simultánea, e incluso es capaz de leerte ese texto en tu idioma. Muchas de las funcionalidades de Apple Intelligence siguen delegando de ChatGPT, pero es que ChatGPT lo han integrado aún más dentro de todo lo nuevo de Apple Intelligence. Por ejemplo, dentro de Visual Intelligence, que es toda la parte del lenguaje visual de Apple Intelligence, ya sabes, eso de que apuntas con el teléfono a un sitio y te dice qué monumento es. Ahora también va a poder entender qué es lo que estás viendo tú en la pantalla. Haces un screenshot a algo y puedes marcar lo que quieras buscar. Esto ya lo hace Google y ahora mismo tenías que irte a una aplicación de terceros o utilizar un teléfono Android. Bueno, pues ahora vas a poder hacerlo también en tu iPhone. Y no solo eso, vas a poder preguntarle a ChatGPT más información sobre lo que estás viendo en pantalla. Apple Intelligence en Apple Maps, por ejemplo, va a saber cuál es tu ruta favorita para ir de, por ejemplo, de tu casa al trabajo, y si por lo que sea sueles salir del trabajo, ponte a las 5 de la tarde y sueles tardar 30 minutos. Pues si ocurre cualquier cosa en tu ruta habitual, aunque tú no hayas abierto la aplicación de mapas, te va a decir, oye, si quieres llegar pronto a casa tienes que salir a esta hora, porque resulta que han cerrado esta calle. Ese tipo de cosas considero que es adaptar de una forma inteligente la inteligencia artificial y hacer que estos dispositivos al final trabajen para ti. Apple Intelligence lo vamos a ver, por ejemplo, también en los mix de las canciones que te hace con Apple Music. Cuando elijas un entrenamiento, te va a ofrecer qué canciones pueden acompañar a ese entrenamiento. O, por ejemplo, en el Mac, Apple Intelligence te va a ayudar a crear mejores shortcuts. Imagínate, estás con tu Mac en la universidad, estás escribiendo tus notas con la aplicación de notas, pero también tienes la grabadora abierta. Vale, pues vas a poder ahora utilizar Apple Intelligence para que compare las notas que tú has escrito con la clase que has grabado y que te rellene los huecos de aquellas cosas que faltan. macOS también va a recibir todo este nuevo diseño y además nos va a permitir nuevas formas de personalizar incluso los iconos de Mac, muy similar a lo que ya hacíamos con el iPhone. Como el iPhone se conecta al Mac con una cosa que llaman Continuity, ahora no solo vamos a poder utilizar el iPhone desde el Mac, que eso ya podíamos hacerlo, sino que vamos a poder ver las actividades que están en activo. Por ejemplo, cuando haces un pedido de Uber, te suele aparecer una ventana en la parte inferior que se va completando, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a poder tener también esa misma ventana dentro del Mac. ¿Y desde dónde va a estar recogiendo la información? La recoge de tu iPhone. De nuevo, van haciendo que el ecosistema se hable más entre sí mismo. Y luego, una de las funcionalidades que me ha encantado ha sido Spotlight. En Spotlight no solo vamos a tener Apple Intelligence para que busque ciertas cosas por ti, sino que además vamos a poder pedirle que haga cosas, como enviar un email o incluso quitar el fondo de una imagen. Pero lo que más me ha gustado es que vamos a tener un botón para poder acceder a todas las capturas de pantalla, a todas las notas que hemos guardado de URLs o cosas que hayamos guardado en el portapapeles, como un histórico, sin tener que depender de aplicaciones de terceros. Esto me gusta. Apple Vision Pro ha recibido unas actualizaciones que me han parecido espectaculares, pero voy a decirte una de ellas: widgets. Ahora vamos a poder colocar en casa los widgets, por ejemplo, de fotos, y tener como una especie de ventana hacia alguna foto que hayamos puesto, o el widget de reloj, y ubicarlo en un sitio específico de nuestra casa, y que cuando te quites las gafas y luego vuelvas a ponértelas, siga estando ahí ese widget. Va a entender mucho mejor el espacio en el que estás y va a colocar los elementos y los va a guardar. Eso me gusta. Pero tengo que irme al plato fuerte, que para mí ha sido el iPad. iPadOS 26 ha hecho básicamente lo que llevábamos muchísimo tiempo pidiendo, que es, no es un Mac, pero se le acerca muchísimo. Ahora vamos a poder hacer una multitarea real. ¿Cómo? Muy fácil. Básicamente trayendo las ideas de Mac, cambiar las ventanas, redimensionarlas, los tres botones, pero en el iPad. Cuando abras una aplicación se va a abrir siempre como siempre lo has visto, grande, pero vas a poder reducir el tamaño y ponerla donde tú quieras. Vas a poder abrir un montón de aplicaciones, poner algunas en primer plano, otras en segundo, e incluso tienes la función de Exposé que teníamos en el Mac, donde vas a poder ordenar todas esas aplicaciones. Además tenemos la barra de menú en la parte superior, que cuando pases el cursor, el cursor pasa de ser un círculo a ser un triángulo. Parece un cambio pequeño, pero realmente tiene sentido. El círculo representaba
representaba realmente el input que hacíamos con el dedo, pero el triángulo lo que representa realmente es el trackpad, igual que en un ordenador. Bueno, pues tenemos la barra en la parte superior y vamos a poder bajarla o ocultarla cuando pasamos el cursor por arriba. El sistema de ficheros nuevo con files me parece que está muy bien y por fin tenemos una experiencia muy macOS a la hora de guardar ciertas cosas dentro de nuestro iPad. Ya haré un vídeo muy específico sobre el iPad porque me parece que de verdad es una pasada lo que han hecho. En fin, ha sido una presentación de 1 hora y media con un montón de cosas e incluso ellos se han dejado un montón de cosas en el tintero porque cuando iban enseñando las ventanas y salían ciertos nombres había cosas que no habían explicado. Y entonces yo te he hecho un poco el resumen del resumen. Pero estos días iré haciendo vídeos más específicos por cada uno de los sistemas operativos. Tengo que decirte que a diferencia de cómo me quedé el año pasado con el DapTapTC, ¿no? Y este año me gusta mucho más. Porque es verdad, no han hecho falsas promesas con Apple Intelligence, no han mostrado cosas que vayan a salir en un momento lejano o extraño, sino que son cambios muy adaptados a cosas que vamos a utilizar en nuestro día a día y además con un nuevo diseño visual, que eso a mí particularmente me encanta. Como te digo, he elegido muy pocas funcionalidades nuevas que quería compartir contigo, que creo que van a ser las que usemos tú y yo más en nuestro día a día, pero ya iré haciendo vídeos más específicos. Como siempre, nos vemos en siguientes vídeos. Chao.